El ruido es una marea sólida que empuja contra los tímpanos de Lucía, un lamento ensordecedor de 20.000 almas americanas que ya han dictado sentencia. Los 47 segundos restantes en el reloj parpadean en rojo sobre el vacío, un castigo extra para su humillación pública. El linimento mentolado, mezclado con el hedor metálico de la sangre seca y el sudor rancio, crea un cóctel químico que asfixia el aire viciado del Madison Square Garden. Ella no ve a su entrenador, solo el brillo inhumano en los ojos de la jueza americana, que ya ha levantado las manos en señal de victoria anticipada, como si la pelea fuese un trámite concluido. El grito de su esquina, ahogado por la oleada de abucheos y vítores extranjeros, es solo una vibración inútil contra el protector bucal. Está sola, naufragando en un mar de espuma y sudor, con el cuerpo gritando basta y la mente negándose a aceptar que la epopeya nacional termina aquí, en el 9º asalto, como un mal poema olvidado en el fango. La campeona, Dana de Maverick Hayes, no se molesta en disimular su desprecio. Gira sobre el talón, dándole la espalda a Lucía, buscando a las cámaras con una sonrisa que no es de deportividad, sino de total y absoluta superioridad. Es el gesto definitivo. Lucía no es un oponente, sino un accesorio para su coronación, una estadística exótica que será empacada de regreso al sur con la derrota cosida a su historia. Esta mujer, la encarnación del poderío y la arrogancia que Lucía ha jurado desafiar, celebra cada respiro como una puñalada al orgullo patrio. Lucía siente el peso de 30 millones de expectativas que se le escurren entre los dedos ensangrentados. Un hilo de saliva y sangre le gotea del labio partido, pero la peor hemorragia es interna, la humillación de saber que su furia, la preparación de una vida entera, se ha reducido a esta miserable rendición. Era una sombra en el rincón, un mero pedestal para la gloria inminente de Hayes. El golpe decisivo, un cruzado limpio al hígado lanzado, hace apenas 10 segundos. Todavía le quema el diafragma como si hubiera tragado brasas vivas. Cada bocanada de aire es un acto de tortura autoimpuesta. Intenta estabilizarse sobre las piernas de gelatina, sintiendo la vibración del suelo bajo sus botines desgastados. El lienzo, pegajoso de sudor y lágrimas invisibles, es ahora su única referencia estable. La voz interior, la que siempre le había gritado que se levantara de la lona, ahora se ha encogido hasta convertirse en un susurro patético, preguntándole por qué demonios no se detiene ya. El aliento helado de la derrota está en su nuca. Los flashes de las cámaras parecen explosiones distantes, iluminando un rostro que, por primera vez, se ha rendido. Ella recuerda la promesa que hizo a su madre. Lucharé hasta que el árbitro me desmaye, pero su cuerpo ya está pidiendo permiso para caer. Solo queda el instinto más primitivo, la obstinación ciega de no caer de rodillas frente a esa mujer. Pero justo cuando el juez de silla comienza a avanzar, quizás para detener la pelea en un acto de piedad inútil, ocurre algo impensable. No es un grito de su esquina, ni un recuerdo inspirador. Es la visión clara y descarada de los guantes rojos de Hayes, que reposan confiadamente sobre las cuerdas mientras la campeona posa para un selfie mental de la victoria. Ese segundo de negligencia, esa ofensa visual, actúa como el desfibrilador final en el corazón moribundo de Lucía. El rostro de Hayes, a solo 3 metros, no es el de una luchadora, sino el de una administradora de un castigo ya completado. En ese instante, la lógica se desintegra por completo. La fatiga desaparece, reemplazada por una descarga de adrenalina que sabe a bilis y a pólvora. El reloj marca 40 segundos, un tiempo ridículo para un milagro, pero suficiente para un acto de pura y violenta rebeldía. Ya no importaba ganar, solo importaba que Hayes no saliera ilesa. Era demasiado tarde para la victoria, pero no para la furia. Era tiempo de quemar el barco. La realidad, fría y brutal como un corte con papel, se impuso sobre el volcán de emociones que ardía en el pecho de nuestra boxeadora. La pantalla gigante no ofrecía margen para la duda, proyectando la superioridad estadística de The Hammer Hayes. 9 asaltos ganados claramente, quizás uno dividido,
Las tarjetas preliminares que llegaban a la mesa de comentaristas solo confirmaban el desastre. La americana, invicta y con credenciales olímpicas, había ejecutado el plan de pelea a la perfección, utilizando su alcance y su jab rápido para desmantelar la defensa mexicana golpe a golpe, asalto tras asalto. La diferencia de clase era palpable. Este no era un duelo, era una lección dolorosa, y los 40 segundos restantes eran vistos por todos como un mero trámite administrativo, la coronación de la lógica impuesta por el imperio deportivo y sus pronósticos infalibles. Olvidemos por un instante la furia y concentrémonos en los números que sentenciaban esta historia desde el empezaje. Hayes llegaba con un récord inmaculado de 24-0, 10 defensas titulares exitosas y el respaldo de la maquinaria de marketing más grande del continente. Frente a esto, nuestra peleadora, con un palmarés respetable pero lleno de derrotas en el extranjero, era poco más que un nombre exótico en el cartel, una nota al pie en la biografía de la campeona. Los promotores ya habían vendido el futuro de Hayes, planeando la unificación de títulos y el gran combate en Las Vegas del año siguiente. Este combate para la élite era solo una inversión menor, una parada obligatoria en la ruta hacia la grandeza. La bolsa que se llevaría la mexicana era una fracción humillante de lo que ganaría Hayes en patrocinios solo por aparecer. La balanza del poder no estaba equilibrada, estaba clavada al suelo, y la justicia deportiva parecía una ilusión. En la mente de los expertos que llenaban las primeras filas, el juicio ya estaba emitido y era condescendiente. Durante semanas, la prensa estadounidense había catalogado este encuentro como el clásico tune-up fight, una puesta a punto para la campeona antes de enfrentar a rivales serios de su calibre. Nadie le dio crédito a la posibilidad de que la mexicana pudiera siquiera completar los 12 rounds de pie, y mucho menos de que pusiera a la campeona en aprietos reales. El pronóstico más generoso predecía un knockout técnico en el octavo asalto. Escuchar esos comentarios en el idioma del conquistador flotando desde el área de prensa era como ser abofeteado con billetes en la cara. El dolor físico de los golpes de Hayes se sumaba al dolor sordo de la indiferencia global, una ofensa directa a la dignidad de toda una nación que veía en esa mujer sobre el cuadrilátero la última y desesperada chispa de su orgullo. El rostro de la desafiante era un mapa geográfico de la guerra. La hinchazón bajo su ojo izquierdo comenzaba a cerrarlo rápidamente, y la sangre, seca y oscura, delineaba las comisuras de su boca, mezclándose con el sudor salado. Los cortes en el arco superciliar estaban mal contenidos por la vaselina que el Catman aplicaba con frenesí entre asaltos. Si la pelea se estuviera llevando a cabo en su tierra natal, el referee habría llamado al médico hace 2 asaltos, declarando un no más. Pero aquí, en tierra ajena, la contienda continuaba, quizás por cortesía o por el deseo de que Hayes consiguiera un final espectacular ante su público. El comentarista principal lo dejó claro, con esa voz untuosa que no admitía réplica. Si no hay un golpe de suerte absolutamente imposible en los próximos 30 segundos, la esquina mexicana debería tirar la toalla por la seguridad de su peleadora. Ya lo ha dado absolutamente todo. Es suficiente. Y allí estaba ella, la campeona invicta. Hayes no estaba peleando, estaba posando. Sus movimientos eran fluidos, casi teatrales, y después de conectar el último gancho potente al cuerpo que hizo retroceder a la mexicana contra las cuerdas, su mano izquierda se levantó ligeramente, no para defenderse, sino en un gesto contenido de saludo a las gradas más cercanas. Era una celebración silenciosa, una burla elegante, la aceptación de la victoria antes de que sonara la campana. Ella ya no veía a la desafiante como una amenaza, sino como el escalón final antes de la gloria unificada. Sabía que había ganado. El jurado sabía que había ganado. El público, aliviado por la lógica restablecida, ya se ponía de pie, buscando las salidas. Esta condescendencia era el último, el más punzante insulto. Si iban a pisotearla, que lo hicieran con furia, no con esta frialdad indiferente. Esto no
No era solo una derrota deportiva, era una humillación cultural, y la respuesta que estaba por venir sería necesariamente visceral. Pero la furia necesitaba control. Antes de desatar la tormenta, la mente hizo un corte brusco, huyendo del resplandor opulento del MGM Grand. De pronto, el ruido ensordecedor de los 20.000 asistentes se ahogó, reemplazado por el eco sordo de una bodega industrial sin ventilación en Tepic. El olor a sudor caro y limpio se transformó en el hedor metálico y rancio de la humedad estancada y el cloro barato. Esto no era un ring, era un campo de batalla de la memoria, donde cada latigazo de las cuerdas evocaba las promesas rotas y los recursos inexistentes. La imagen del reluciente cinturón de campeonato se desvaneció, quedando solo el reflejo oxidado del techo de lámina sobre el cual había soñado. Esto no era un round, era el ajuste de cuentas de una vida. La diferencia entre ambas esquinas no era solo de talento, era de geopolítica aplicada al deporte. Mientras la campeona estadounidense entraba al gimnasio, bajo aire acondicionado, monitoreada por nutricionistas con doctorados y analistas de video que disecaban cada tic neuronal, nuestra guerrera trabajaba al sol inclemente. Su equipo eran 3 hombres leales: un entrenador sordo de golpes pasados, su tío que cargaba las pesas hechas de llantas rellenas de concreto, y un médico que la revisaba solo si la herida era visible. No había ciencia, solo voluntad. No había máquinas sofisticadas, solo resistencia bruta. Esa disparidad de medios se traducía en el minuto y medio de ventaja que la americana ya ostentaba. Ella estaba pagando el precio de haber nacido al sur de una línea invisible. Cada golpe que había lanzado durante 10 años no fue por la gloria personal, sino por la obligación implícita con el barrio que se había quedado sin luz la noche anterior, solo para verla en una televisión comunitaria. Llevaba en la espalda no solo el peso de su cuerpo, sino el de cientos de familias que veían en ese ascenso fugaz una refutación temporal a la miseria. Si ella caía, no era solo una derrota individual, era la confirmación de que el sistema tenía razón y que ciertos destinos estaban predeterminados. La campeona americana podía darse el lujo de fallar y volver a intentarlo. Para la mexicana, cada round era una apuesta con el destino, donde el precio de la derrota era la esperanza colectiva. Y es que nuestra protagonista nunca fue la elegida por la Federación Nacional. Su estilo era demasiado crudo, demasiado violento para los estándares de los comités. No lucía vendible en las tarjetas de desarrollo olímpico. Carecía del linaje pulcro. Fue una paria, forzada a abrirse camino en el circuito profesional casi desde la adolescencia, peleando en carteleras de bajo perfil en la frontera, donde el público venía a ver sangre, no técnica depurada. Mientras su rival de esta noche ya era una estrella mediática, arropada por grandes promotoras. Desde los 17, la mexicana tuvo que ganar su respeto con los nudillos pelados, aceptando peleas con 3 días de aviso, solo para tener dinero para los pasajes de regreso. La forja de su resistencia se llevó a cabo en las estribaciones áridas del Nevado de Colima, donde el aire ralo y el calor asfixiante se confabulaban para agotar a cualquier ser humano. Su rutina no era correr en pista sintética, sino subir y bajar barrancos cargando sacos de arena para simular la presión de un cuerpo extra. Su entrenador gritaba que si podía respirar allí, podría bailar los 12 rounds en cualquier ciudad costera. Recordaba el sabor metálico de la sangre en la boca durante esos entrenamientos, la visión borrosa de las mañanas heladas y las noches sin cena. Ella no entrenaba para ganar, sino para sobrevivir a la pelea. Esta disciplina brutal era su única ventaja invisible en el ring.
Incluso, en la previa de esta su pelea más grande, los analistas la habían desahuciado con una frialdad matemática. Los comentaristas estadounidenses la elogiaban de forma superficial, diciendo que era valiente, pero inmediatamente añadían que su defensa era porosa y su técnica demasiado primaria para el nivel élite. Era la carnada necesaria para que la campeona luciera aún mejor. Una contendiente decente, pero no una amenaza real, habían sentenciado. Esas palabras se habían adherido a su piel como cinta adhesiva caliente, picando más que los golpes recibidos. Ella era la estadística destinada al olvido, la nota a pie de página en la gloriosa carrera de su rival invicta. Los recuerdos de esa senda de obstáculos, de la escasez y el desprecio sistemático, terminaron de cristalizar la rabia. Cada golpe condescendiente que había lanzado la americana en el noveno round no era solo un golpe físico, era el resumen de todas esas sentencias de fracaso. Era la confirmación de que no creían que ella merecía estar allí. Pero la campeona había cometido un error crucial. Ella había confundido desventaja con debilidad. La fragilidad estaba en el sistema que la había ignorado, no en el espíritu que la había forjado. Respiró hondo, sintiendo el aroma del linimento barato que su tío le había puesto. Estaba lista para enseñarles que el corazón de acero se templa en la necesidad, no en la comodidad. El rugido del público era un muro sónico que la asfixiaba, una ovación que celebraba la mera presencia de la campeona estadounidense, mientras que ella solo escuchaba los ecos distorsionados de su propia respiración agitada. El golpe de la campana finalizó la tregua, y la realidad del cuadrilátero se abalanzó con la velocidad de un tren bala. Los primeros intercambios no fueron una pelea, sino una declaración de superioridad. La campeona operaba con la frialdad de una máquina. Sus movimientos eran tan pulcros que parecían sacados de un manual de anatomía deportiva. Cada jab era un dardo, preciso. Cada combinación terminaba con un gancho al cuerpo que le robaba el aliento, recordándole que había ingresado a un nivel de competencia donde la improvisación y la pasión barata no tenían cabida. Este no era su gimnasio polvoriento. Esta era la jaula de oro donde solo los perfectos sobreviven, y ella estaba pagando el precio de ser una intrusa. La americana, apodada el ídolo de acero, no se dignaba a mirar a su oponente a los ojos, solo veía un objetivo matemático que debía ser desmantelado sistemáticamente. Los rounds iniciales se definieron por el movimiento de pies de la favorita, rápido, ligero, inalcanzable. Ella danzaba sobre el lienzo, deslizando su cabeza por milímetros para evadir las réplicas lentas y desesperadas de la mexicana. La precisión de la estadounidense era humillante, obligando a la protagonista a cubrirse constantemente, sintiendo el guante acolchado impactar repetidamente sobre sus guantes y sus codos. El sonido era un chasquido seco y constante, la banda sonora del control absoluto, una sinfonía de castigo que resonaba en sus oídos internos. Para los espectadores, la pelea ya tenía dueño, y la historia de la noche no era la de una batalla, sino la de una ejecución programada, limpia y sin sorpresas. El dolor no tardó en volverse un compañero molesto, una presencia sutil que se instalaba en los músculos del cuello y en el latido punzante bajo las costillas. No era el dolor del golpe final, sino el dolor acumulado del esfuerzo inútil, la fatiga de intentar cerrar una brecha de experiencia que medía años luz. Sus propios ataques se sentían pesados y desesperadamente lentos, como si el aire dentro del ring fuera más denso solo para ella. Intentó un 1-2 que la campeona leyó antes de que su puño se separara de su guardia, respondiendo con un contragolpe fulminante que la obligó a retroceder hasta las cuerdas. El sabor metálico de la sangre en la boca se hizo más fuerte, el recordatorio biológico de que el cuerpo estaba al límite. Pero el verdadero castigo radicaba en la mente, en el reconocimiento de que cada estrategia concebida en el gimnasio se desmoronaba ante la realidad implacable del momento.
Los comentaristas, con voz monótona y desinteresada, confirmaban la invisibilidad. Hablaban de los planes futuros de la campeona, de sus patrocinios y de las posibles rivales europeas, refiriéndose a la mujer en el rincón azul solo como la retadora o la estadística obligatoria de las preliminares. Era como si ella no tuviera nombre ni historia, como si su presencia en el cuadrilátero fuera una mera formalidad para calentar el escenario. Este desprecio aéreo, la indiferencia total ante su sufrimiento y su esfuerzo de toda una vida, dolía más que cualquier uppercut. Era el peso de ser subestimada no por su falta de talento, sino por la narrativa preescrita que la relegaba al papel de escalón. Se aferró a ese resentimiento, transformándolo en el único combustible que le permitía mantenerse erguida bajo la lluvia de golpes. Al término del cuarto asalto, el colapso físico era inminente. Sus pulmones ardían como si hubieran inhalado brasas, y el ácido láctico había convertido sus piernas en pilares de plomo inútil. En la esquina, su tío le gritaba instrucciones frenéticas que se ahogaban en el ruido de su propia respiración entrecortada. El agua sabía a salvación efímera, y el minuto de descanso parecía un parpadeo cruel. Había perdido la capacidad de pensar en términos de estrategia. Ahora solo pensaba en sobrevivir el siguiente segundo, en levantar la guardia antes de que llegara el próximo impacto demoledor. La humillación se había evaporado, reemplazada por una concentración brutal en la tarea simple de no caer, de permanecer de pie, aunque su cuerpo le rogara rendirse en el centro del cuadrilátero. La campeona, notando el desgaste, dejó de buscar el knockout rápido y comenzó la tortura calculada. En el quinto round, el ataque se concentró exclusivamente en el hígado y el plexo solar. Eran golpes bajos, secos y bien escondidos, diseñados no para derribar, sino para desinflar el espíritu, para provocar una agonía sorda que se extendía desde la caja torácica hasta el cerebro. La protagonista jadeó, sintiendo que un nudo helado se anudaba en sus entrañas. Cada exhalación era una punzada y el dolor se convirtió en una constante rítmica que marcaba el compás de la pelea. La americana sonrió brevemente, una mueca fría y profesional que decía: «Te conozco y sé dónde duele, y no voy a parar». El ring se había encogido hasta convertirse en una trampa claustrofóbica. Las luces del estadio se habían fusionado en un halo borroso sobre el sudor y el vapor que se elevaban de su piel. El olor al linimento se mezclaba con el hedor acre de la adrenalina y la sangre fresca. Su visión periférica fallaba. Solo existía la campeona, los guantes blancos y los puños que impactaban con la precisión de un martillo hidráulico. En un breve momento de lucidez aturdida, pensó en el sonido del televisor de su madre, en los sacrificios de su padre para comprarle los primeros guantes. Esos recuerdos, esas promesas silenciosas, eran el único cemento que mantenía sus huesos unidos y le impedía deslizarse hacia la lona fría. El peso de la nación, de su barrio, de cada persona que había apostado su esperanza en esa improbable noche, era una armadura invisible que absorbía parte del impacto. No podía caer. Caer no significaba solo perder la pelea, significaba traicionar la fe depositada en sus manos. Absorbió un gancho que le hizo zumbar los oídos y en lugar de tambalearse, se inclinó ligeramente, usando el momento para clavar su codo en el cuerpo de la americana en un clinch desesperado. Necesitaba un respiro, un segundo para reiniciar la máquina agotada. La favorita la empujó con desdén, pero por un instante la protagonista había demostrado que, aunque doliera, el corazón seguía latiendo con la furia sorda de quien no tiene nada que perder. Al llegar al descanso del sexto asalto, el presentador anunció las tarjetas provisionales. La ventaja de la campeona era obscena, una humillación numérica que confirmaba lo que todos veían. Los jueces la tenían abajo por un margen irremontable, un abismo de puntos que gritaba la necesidad de un knockout milagroso. La presión se convirtió en una losa de concreto. Ya no estaba peleando por ganar, sino por evitar la vergüenza
vergüenza por llegar al final en pie, preservando la dignidad de su origen. Su entrenador le pasó un cepillo de Minden hielo por la nuca, intentando enfriar el incendio interno. La estrategia había fracasado. La técnica no servía. Solo quedaba la voluntad pura. El mundo exterior se había reducido al rostro cansado de su tío y al resplandor distante de la campeona que esperaba impaciente. Había cruzado el umbral del dolor físico y ahora navegaba en un estado de entumecimiento rabioso. Ya no temía ser golpeada. Ahora solo sentía la necesidad primitiva de devolver el castigo, de dejar una marca, aunque fuera solo en la memoria muscular de la favorita. La invisibilidad que la había definido a lo largo de su carrera había alcanzado su punto máximo en el cuadrilátero, pero justo allí, en el fondo del pozo de la desesperación, sintió un cambio. El miedo se disolvió y lo que quedó fue una rabia helada, el reconocimiento de que la única manera de ser vista era desobedecer todas las reglas de la supervivencia y pelear como si la vida de su familia dependiera de ello. Esta rabia helada no era la ira momentánea del dolor físico, era el sedimento tóxico de años de promesas incumplidas y facturas impagadas que se materializaba en su boca con el sabor ferroso de su propia sangre. Cada golpe que caía sobre sus costillas le recordaba el aroma rancio del aceite quemado que impregnaba el uniforme de su padre después de su tercer turno. No peleaba por un título, peleaba contra la inevitabilidad de volver al mismo agujero del que había prometido salir. Cerró los ojos por un instante, no para rendirse, sino para calibrar la magnitud de su fracaso inminente. Sintió el frío del metal contra su cuello, la cadena que le había regalado su abuela, y supo que si caía ahora, la vergüenza sería más duradera que cualquier cicatriz. La esquina gritaba estrategias, pero ella solo escuchaba el eco de la necesidad vital. La respiración se volvió un castigo, un jadeo áspero que raspaba su tráquea, pero ya no intentó mitigarlo. Usó ese dolor punzante, la incomodidad de sus pulmones implorando aire, como combustible. La campeona de EEU se movía con la frialdad de quien tiene todo asegurado, cada golpe limpio y metódico. Pero la mexicana, ella, se movía impulsada por el peso muerto de su deuda hipotecaria. Pensó en su hermano menor, en la beca que solo era posible si ella aportaba ese cheque. El boxeo había dejado de ser un deporte hacía mucho. Era una transacción, su cuerpo por el futuro de los suyos. El árbitro no veía el verdadero combate, el que se libraba en su mente, donde el ring era el precipicio y la caída significaba la miseria total. De repente, una escena se grabó detrás de sus párpados hinchados. La cocina fría, la madre contando monedas sobre la mesa de formica, la mirada vacía cuando la luz de la calle se filtraba por la ventana. Recuerda la promesa que se hizo a sí misma ese invierno, que nunca más verían esa luz de escasez. Ese recuerdo era más cortante que el gancho que acababa de recibir en el hígado. Ahora, en el fragor de la pelea, la frustración se transformó en una claridad peligrosa. Si la técnica no funcionaba contra la perfección americana, entonces tendría que recurrir a la desesperación visceral. Tenía que luchar con la lógica de la calle, donde la supervivencia anula las reglas. El miedo, ese lastre pesado que la había paralizado en los primeros asaltos, se disolvió por completo, dejando al descubierto una ferocidad que ni siquiera ella sabía que poseía. Levantó la guardia, pero no en defensa, sino como la posición de un animal que ha sido acorralado y está listo para morder a quien se acerque. La fatiga corporal seguía allí, una manta pesada de ácido láctico, pero su espíritu se había liberado. La campeona se acercó con una sonrisa confiada, esperando el colapso final, y fue entonces cuando notó algo terrible en los ojos de la mexicana, la mirada de quien ya ha perdido todo y por lo tanto no tiene nada que temer.
Este cambio sutil, esta quietud letal, detuvo el avance de la estadounidense por un instante crucial. El rugido de la multitud había mutado de una sinfonía de reproches a un zumbido de expectación temerosa. La mexicana ignoró la advertencia de su entrenador de mantener la distancia y se hundió en el barro de la pelea corta, donde el riesgo era máximo, pero la oportunidad de herir a la campeona existía. La estadounidense lanzó un jab limpio al rostro, esperando el retroceso habitual, pero en lugar de ello, la mexicana pivotó, absorbiendo el golpe, y se enganchó a la cadera de su oponente. Era una táctica brutal y sucia, una negación del boxeo elegante. Sus movimientos ya no eran los de una aspirante, eran los de una guerrera que quemaba sus últimos cartuchos sabiendo que no había mañana, que si perdía, su sacrificio había sido en vano. Fue en ese abrazo letal donde el aliento de ambas se mezclaba en la tensión de la lona que encontró el espacio. El olor a sudor rancio, a linimento y a desesperación era su atmósfera. La campeona, sorprendida por la cercanía forzada, bajó ligeramente la guardia para empujarla. Y en 1900, en ese microsegundo de descuido, la mexicana descargó un gancho de izquierda que no venía de su técnica, sino de la reserva de rencor acumulado, del miedo a la bancarrota, de la visión de su madre llorando en silencio. El golpe no fue devastador, pero fue un martillazo en el templo de la autoconfianza americana. La multitud gritó, un sonido que finalmente no era un juicio, sino un apoyo desenfrenado. La campeona se tambaleó, no por el daño físico en sí, sino por la conmoción de enfrentarse a un oponente que había trascendido la lógica deportiva. La mexicana se separó de golpe, la cara cubierta de sudor y la nariz sangrando libremente, pero con una nueva postura erguida. Se dio cuenta de que no necesitaba ser más rápida ni más técnica, solo necesitaba querer esta victoria, más de lo que quería respirar. La estrategia había cambiado. Ahora el plan era simple y brutal: noquear a la campeona o morir intentándolo, porque la derrota significaba más que solo una D en su récord. Significaba perder la única oportunidad de romper el ciclo de pobreza que había marcado a su familia durante generaciones. El reloj marcaba los últimos 30 segundos del asalto. El reloj marcaba los últimos 30 segundos del asalto, y la campeona, confiada en su invicto y la estadística que indicaba una caída inminente para la mexicana, decidió bailar en el centro del cuadrilátero, elevando su guardia solo lo necesario. Una burla sutil, pero devastadora. Pero fue precisamente en ese instante de arrogancia que la trampa se cerró. El campamento en las montañas, lejos de la prensa y las distracciones, no se centró en la fuerza bruta, sino en la anticipación. El entrenador, un viejo zorro de Guadalajara, había notado la ligera inclinación del peso de la campeona sobre su pie adelantado después de la tercera combinación de jab cruzado. Una debilidad microscópica, invisible para el espectador casual, pero grabada a fuego en la memoria muscular de la retadora. Era el momento. La mexicana apretó el protector dental, sintiendo el gusto metálico de la sangre y la bilis. No había tiempo para dudar, solo para ejecutar la precisión que costó 3 años de vida. Ahora, mientras su cuerpo se movía con una velocidad que la campeona no podía registrar, el porqué de esa diferencia se hizo evidente. Los 6 meses en Toluca, a más de 2.600 metros de altura, habían sido un infierno voluntario. Cada mañana, corriendo antes del amanecer, las piernas le pesaban toneladas. El oxígeno se sentía como arena en los pulmones. Sus rivales, acostumbradas al cómodo gimnasio de Los Ángeles, no podían entender esa reserva de energía anaeróbica. Ella no estaba diseñada para ganar por puntos, estaba diseñada para sobrevivir a la destrucción total. Recordaba el olor a pino congelado y el silencio sepulcral de las madrugadas, la única compañía de su sombra. La campeona solo había visto los videos del inicio de su carrera, cuando la mexicana era lenta y predecible. Lo que no sabían era que esa
versión de la retadora había muerto en la altitud, reemplazada por una máquina de resistencia psicológica y física. El plan de ataque no era simple agresión, sino la culminación de un estudio casi científico de la americana. El equipo había contabilizado 73 veces en su carrera que la campeona iniciaba su ataque más potente con un 1-2-3, jab, recto, gancho al hígado. La respuesta, apodada en el gimnasio como el fantasma de Coyoacán, era un micromovimiento de cadera, una inclinación de 2 centímetros hacia la izquierda que convertía el gancho al hígado de la campeona de ataque en un arma de doble filo. Era una invitación envenenada. Justo cuando la americana lanzó el gancho predilecto, la mexicana no retrocedió. Se hundió, permitiendo que el golpe pasara raspando su costilla, una caricia peligrosa, pero que le daba el ángulo perfecto para el contragolpe. La adrenalina silenciaba el dolor, dejando solo la conciencia fría y calculadora del objetivo. El público comenzó a rugir al unísono, sintiendo el cambio de marea. Por primera vez en la pelea, el rostro de la campeona, usualmente impasible y coronado por una sonrisa de superioridad, se contrajo en pura confusión. El aire se condensó. La americana esperaba el choque frontal, el intercambio de poder, pero la retadora le había robado el ritmo, obligándola a pelear en un compás que nunca había practicado. Un ritmo roto y sincopado, como una cumbia de barrio improvisada sobre un vals europeo. Ella no estaba peleando contra la mujer desesperada de los primeros asaltos. Estaba enfrentando al fantasma de 3 años de obsesión. La defensa de la campeona, su famoso bloqueo cruzado, se sintió de repente pesado e ineficaz. La mexicana no solo golpeaba fuerte, sino que golpeaba justo en la costura, en las microaberturas que solo el cansancio extremo revela. La burla de hace unos segundos se había evaporado, reemplazada por la necesidad urgente de sobrevivir. El olor a linimento y sudor rancio se mezcló con el ozono del pánico. En las gradas, la marea de banderas tricolores dejó de ondear para vibrar en un frenesí contenido. Los gritos de «sí se puede» se convirtieron en un solo lamento gutural que hizo temblar el tablado. Para la retadora, todo se había ralentizado. Veía las gotas de sudor volar desde la frente de la campeona como proyectiles congelados y podía escuchar su respiración entrecortada. Era el sonido de la invencibilidad resquebrajándose. La mexicana sabía que tenía que mantener la presión. Un segundo de respiro le permitiría a la campeona recuperar su legendario control mental. Este asalto no era solo para ganar puntos, era para inyectar una duda tan profunda en la psique de la americana que la paralizara en los rounds siguientes. Era la guerra psicológica más brutal jamás librada en 30 segundos. Este repentino estallido no era fruto de la desesperación ciega, sino del diseño meticuloso. Cada golpe lanzado ahora, ganchos cortos al cuerpo, seguidos por un 45 grados de derecha a la 100. Estaba cronometrado no solo para impactar, sino para desbalancear el centro de gravedad de la campeona, obligándola a compensar con músculos ya fatigados. El público no lo sabía, pero el equipo de la mexicana había contratado a un kinesiólogo deportivo que analizó los patrones de fatiga de la americana en sus últimas 10 peleas. El informe concluía: la campeona perdía el 3% de su capacidad de pivote en el minuto final del 9º asalto. Y precisamente en ese micromomento, en el límite de la resistencia humana, la mexicana había desatado el infierno. Era el ajedrez llevado al boxeo, donde cada movimiento en el presente había sido ensayado miles de veces en la oscuridad. La campeona, aturdida por la ráfaga y el rugido ensordecedor, que ya no era de admiración sino de depredación, sintió el frío miedo ascender por su espina dorsal. Por primera vez en su impecable carrera, dudó si el campamento del retador realmente había sido tan inferior como la prensa había reportado. Miró a su esquina y vio rostros de alarma, no de confianza. Y entonces el público, que hasta ahora la había visto como la víctima resignada, observó el golpe final de esos 30 segundos de furia. Un cruzado de izquierda que, aunque amortiguado por el guante, hizo vibrar la mandíbula de la campeona.
El sonido de la campana final del asalto no trajo alivio, sino una pausa tensa, preñada de promesa. Lo imposible ya no era una fantasía patriótica, era una posibilidad matemática grabada en el sudor y la sangre de la retadora. El milagro estaba en marcha. En la esquina no hubo necesidad de palabras amables. Los segundos que dividían la gloria del olvido eran un peso tangible. El entrenador, con la voz rota por la urgencia, sostuvo su rostro sudado y empapado de sangre. Se acabó el boxeo, retadora. Ya no quedan asaltos para medir el riesgo. El plan ha cambiado. Vamos a la guerra. No te cubras, no esquives. Tienes la oportunidad de tu vida. Úsala o muere aquí mismo. Cada golpe debe ser final. Cada paso, un compromiso suicida. Entra en el fuego, golpea el centro de su alma y no salgas hasta que caiga o hasta que te apaguen la luz. Ella asintió, la adrenalina quemando sus venas, aceptando la locura. Sabía que al dejar esa banqueta, dejaba atrás la prudencia para siempre y abrazaba el destino. Mientras tanto, en el rincón azul, la invencibilidad se había roto. La campeona, hasta hace poco, la encarnación de la arrogancia atlética, tosía una mezcla espesa de flema y miedo. Su esquina trataba de tapar el profundo corte sobre su ojo derecho, pero no podían tapar el pánico que se filtraba en sus gestos. Por primera vez en la noche, no miraba al centro del ring. Miraba fijamente a su entrenador, buscando una respuesta que él no tenía. Su ventaja era marginal, casi invisible ahora. El rugido del público, antes molesto, ahora era un coro de buitres listos para devorarla. Sus piernas temblaban, recordándole que el castigo del asalto anterior no había sido una casualidad. Ella era una estatua gloriosa a punto de ser dinamitada por una fuerza que no comprendía. Cuando sonó la campana para el penúltimo asalto, no hubo el habitual tanteo. La retadora caminó hacia el centro con una lentitud deliberada, como si estuviera entrando a su propia ejecución, pero con una sonrisa terrible y gélida. El olor a sudor rancio, linimento y sangre fresca era un perfume embriagador que prometía un final inminente. En su mente solo existía una meta, el mentón expuesto de la campeona. Su guardia estaba baja, casi inexistente, un gesto de desprecio por el reglamento y por su propia seguridad física. Era la postura de alguien que ya había perdido todo y solo buscaba arrastrar a su oponente al abismo consigo misma. El tiempo se había comprimido, los minutos eran fracciones de segundo cargadas de furia ancestral y deber patrio que pesaba en sus hombros. Y entonces, el estallido. La retadora se lanzó, no con la técnica pulida de una boxeadora, sino con la desesperación cruda de un animal acorralado. La primera ráfaga no buscó sumar puntos, buscó destruir la voluntad. Un gancho corto, brutalmente dirigido al hígado, hizo que la campeona diera un paso tambaleante hacia atrás, su rostro descompuesto en una mueca de dolor que el mundo entero pudo ver en las pantallas gigantes. La mexicana ignoró la respuesta de la campeona, un directo que le raspó el pómulo, abriendo una pequeña grieta caliente. No le importó. El dolor era solo ruido blanco. Ella había cruzado el umbral donde la autodefensa era un lujo que no podía permitirse. Era un intercambio suicida y ella estaba dispuesta a perder 2 golpes por meter uno definitivo que cambiara la historia. El punto de no retorno se manifestó en un intercambio cerrado contra las cuerdas. La campeona, intentando recuperar el control, clavó 2 sólidos que hicieron retroceder la cabeza de la retadora con violencia. Pero la mexicana no cayó ni se abrazó. En lugar de cubrirse, devolvió 3 ganchos demoledores, cada uno con el peso de toda una nación detrás. Ese instante, ese rechazo a la supervivencia básica en favor del ataque total, fue la señal inequívoca del colapso de la estrategia inicial. Ya no importaba si perdía por nocaut. Importaba la furia, la dignidad y la promesa de no ser silenciada. El resultado del combate ya no estaba en las manos de los jueces. Estaba forjándose en el centro de ese infierno cuadrado. El milagro había dejado de ser un sueño.
era un imperativo ineludible. El sonido del impacto ya no registraba dolor, solo el eco hueco de la fatiga terminal. La adrenalina había desertado, dejando a la furia en un estado de conciencia hipersensible, donde cada poro de su piel gritaba el incendio de sus músculos. El aire en el Coliseo, espeso y caliente, era una sopa rancia de sudor, sangre vieja y el mentol de las pomadas, una atmósfera digna del purgatorio personal que habitaba. Cada paso era un desafío a la gravedad, las piernas le temblaban como ramas finas bajo una tormenta, pero había un ancla en su pecho, una certeza innegociable, nacida del ultraje y la memoria de las promesas familiares. Mantenía la guardia alta, instintivamente, sabiendo que un solo error ahora, a esta altura de la noche, resultaría en el silencio definitivo que su nación no merecía. La campeona, que al inicio se había movido como una gacela, ahora boxea como un robot cuyo circuito se quema. Su rostro, antes impasible, portaba la máscara de la incredulidad, un gesto fugaz de interrogación ante la persistencia de su rival mexicana, a quien creyó haber descifrado y que debió haber caído 2 asaltos atrás. La frustración es la peor droga para un campeón, y la campeona la consumía en dosis letales. Sus golpes perdían precisión, la velocidad disminuía, y en lugar de buscar la inteligencia del jab, recurría a la potencia bruta, un síntoma inequívoco de que el plan de juego se había derrumbado bajo el peso de la furia inagotable de su oponente. Esta pelea se había convertido en un lodazal psicológico del que ella, acostumbrada al suelo firme de la victoria fácil, no sabía cómo salir. La furia no pensaba en la cuenta de los jueces, no podía permitirse esa distracción burguesa. Pensaba en el olor a cobre de su propia sangre que le llenaba la nariz, pensaba en el crujir sordo de su mandíbula cada vez que la campeona, en un último alarde de potencia, lograba penetrar su guardia. Había encontrado, entre el dolor físico que le nublaba la vista, una zona extraña de paz absoluta, el vacío del guerrero que ha aceptado su destino, sabiendo que su cuerpo es solo una herramienta, un martillo para demoler la arrogancia. Soltó un gancho bajo, apenas visible, que golpeó el hígado de la campeona con la precisión de un bisturí, arrancándole un jadeo audible que resonó en el breve silencio entre los gritos. Ese jadeo fue la música que la furia necesitaba. Era la primera evidencia sonora de que la invencibilidad de la campeona era solo una ilusión bien mercadeada. Los entrenadores de la esquina americana, antes eufóricos, ahora lucían pálidos. Sus gritos urgentes y llenos de pánico rebotaban contra el sonido unificado del rugido latino que había poseído el recinto. La furia se movió hacia adelante, con una lentitud deliberada, una carnicería a cámara lenta, empujando con sus hombros, utilizando el peso muerto de su cuerpo exánime para robar el espacio de la campeona, forzándola a las cuerdas. No era una boxeadora, era un muro de resistencia obstinada, impulsada por los millones de ojos que la miraban al otro lado de la frontera. La desesperación se apoderó de la campeona con una frialdad cruel. Empezó a abrazarse en el cuerpo a cuerpo, una táctica sucia, no propia de su estilo elegante. Se aferraba a la furia, no para descansar, sino para detener el torrente imparable de la ofensa. El referí, un hombre ya cansado de ver tanto castigo, tuvo que intervenir varias veces, separando a las mujeres, cuyos ojos se encontraban en el centro del clinch, ojos que ya no veían rivales, sino espejos de su propia miseria y de su voluntad inquebrantable. La furia leía el cansancio en el temblor de los brazos de su oponente, la prueba irrefutable de que la gasolina en el tanque de la favorita se estaba agotando irreversiblemente. Los minutos finales del asalto 10 se estiraron hasta la eternidad. La furia avanzaba como un zombi, encajando golpes para dar 2, priorizando la agresión sobre la defensa, sabedora de que el tiempo era su enemigo más grande. Sus gritos internos le recordaban la injusticia de la situación, la forma en que el mundo había descontado su existencia y su derecho a esa victoria.
Ese fuego frío le permitía absorber el castigo, mientras que cada golpe que la campeona fallaba, cada vez que su puño se perdía en el aire, le robaba una porción más de su alma. La historia se estaba reescribiendo no en las esquinas de los jueces, sino en el intercambio salvaje y primitivo del centro del cuadrilátero, golpe a golpe. Cuando sonó la campana para finalizar el 10º asalto, el estruendo fue ensordecedor, pero ambas mujeres en el centro lo oyeron como un murmullo distante. Sus mentes, aisladas por el trauma físico, habían entrado en un túnel. La campeona fue arrastrada a su esquina, sus ojos vidriosos, aceptando agua con dificultad, incapaz de mirar a su entrenador por la vergüenza de la fatiga. La furia se sentó en su banquillo con la calma de la muerte, rehusando el agua, respirando profundamente para engañar al cuerpo y robarle un poco más de oxígeno. En ese minuto de descanso no se cruzaron palabras, solo miradas de un respeto forzado, el reconocimiento mutuo de haber trascendido los límites humanos del dolor. El asalto 11 inició con la tensión de una cuerda a punto de romperse. La furia, con una disciplina casi religiosa, volvió a su rutina. Movimiento constante, cabeza baja, castigo al cuerpo. La campeona, buscando desesperadamente el knockout que le daría el perdón a su actuación deslucida, lanzó ráfagas de poder que, si bien impactaban, no tenían la fuerza suficiente para doblar la voluntad ya fraguada en hierro de su rival. La mexicana se convertía en una esponja, absorbiendo y devolviendo la ofensa. Cada paso hacia atrás de la campeona era un pequeño triunfo psicológico, un metro ganado en la cuesta final que, hasta hace poco, parecía inalcanzable y ahora se vislumbraba posible. El rostro de la campeona se hundió ligeramente con cada contacto. Se sentía pesada, lenta, la confianza evaporándose, con el sudor amargo que le corría por la frente y le picaba los ojos. En un momento de descuido, bajó la guardia para exhalar pesadamente, y la furia, con la velocidad del depredador que huele la debilidad, lanzó una combinación brutal de 3 golpes directos. Jab, derecha, hook de izquierda a la cara. La campeona se tambaleó, no cayó, pero ese par de pasos laterales hacia atrás, ese tropiezo casi invisible, fue la señal que el público necesitaba para estallar en una cacofonía de gritos patrióticos que casi derriban el techo. Los últimos 30 segundos del 11º asalto fueron el pico de la agonía. La furia, con una reserva final de energía que solo puede ser liberada por la desesperación épica, desató una andanada de golpes sin piedad. No eran estéticos, eran feos, pero efectivos. Una tormenta de puños dirigidos a cualquier parte del cuerpo de la campeona, que solo podía cubrirse y esperar el final del calvario. El ring se había encogido. Las cuerdas de un amarillo sucio y desgastado se sentían como las barras de una jaula. Ambas mujeres estaban atrapadas, solas con su dolor y la certeza de que el resultado ahora colgaba de un hilo, irrecuperable para la predicción lógica. Sonó la campana, un sonido de gracia y tortura simultánea. Los jueces, sentados inmóviles con sus tarjetas de puntuación manchadas por el sudor y la incertidumbre, sabían que estaban a punto de emitir un juicio que dividiría la historia, pero que no reflejaría la profundidad del combate. Ambas guerreras caminaron hacia sus esquinas, arrastrando los pies como si llevaran grilletes de plomo. La furia escupió un chorro de agua teñida de rojo en el balde. Sus ojos, inyectados en sangre, se cruzaron con la cámara. No había triunfalismo, solo una resolución sombría. El 12º asalto, el final, el asalto de la verdad ineludible, esperaba en la boca del túnel. Fin del bloque 8. El sonido metálico de la campana perforó el silencio autoimpuesto de la arena, una señal que, extrañamente, no aceleró el ritmo, sino que lo detuvo por completo. Los 30 segundos de rigor antes del inicio del round final se estiraron, transformándose en una eternidad cargada de nitroglicerina. Desde la esquina estadounidense se escuchaban gritos de euforia mal disimulada. «Ya la tienes, solo mantente alejada, campeona». Pero si la campeona ya celebraba su victoria por puntos, la mirada de la furia, que
que ahora se levantaba de su banquillo con una lentitud escalofriante, sugería que las tarjetas de los jueces eran irrelevantes. El destino se iba a dictar por la ley del puño, sin apelaciones. El aire olía a linimento, sudor rancio y a peligro inminente. El grito de México se había comprimido en un gemido ronco, esperando el estallido. Cuando la furia cruzó el ring, sus piernas parecían firmes, pero era su rostro el que había mutado. Ya no era la boxeadora táctica, era la depositaria de una deuda histórica, una guerrera que había quemado todos sus puentes internos. Los flashes de las cámaras se estrellaban contra su piel brillante de vaselina y sudor, pero no la registraban, solo captaban una silueta avanzando inexorablemente hacia la confrontación total. Su oponente, la campeona invicta, se adelantó con una sonrisa confiada, casi indulgente, una mueca que pretendía ser profesionalismo, pero que era percibida por la furia como una ofensa cultural imperdonable. La furia, sin embargo, no sonrió. No hizo contacto visual, solo miraba el espacio entre la barbilla y la clavícula de su rival, el lugar exacto donde la historia iba a girar. El narrador, en ese instante, dejó de describir boxeo y empezó a narrar una tragedia griega. El árbitro, un hombre pequeño e insignificante en medio de aquel coliseo de testosterona y furia, balbuceó las últimas instrucciones. Protejan a su oponente en todo momento, sigan mis órdenes. Instrucciones que murieron al instante en el eco del recinto. Las contendientes se encontraron en el centro. El toque ritual de guantes fue menos un gesto de deportividad y más el roce de dos placas tectónicas a punto de colisionar. La campeona buscó la distancia, la puntuación, la gestión del tiempo. Pero la furia no buscaba la victoria por puntos. Ella buscaba la aniquilación absoluta, y en el instante exacto en que la campana final vibró por segunda vez, rompiendo el aire tenso, la mexicana hizo algo que nadie había anticipado. Ignoró por completo la guardia de contención que había mantenido, soltando el puño izquierdo con una velocidad y una ferocidad que partieron el plan de la estadounidense y la narrativa del combate en dos mitades sangrientas. El impacto del golpe no resonó con un ruido, sino con un silencio que se bebió todo el rugido de la arena, una explosión sorda de cuero y hueso. La caída de la campeona no fue solo física, fue la implosión de un mito, sus guantes inertes sobre el lienzo, la incredulidad pintada en cada rostro estadounidense. La mexicana, inmóvil en el centro del cuadrilátero, no levantó los brazos en triunfo. Simplemente miró hacia el abismo que se había abierto, a la narración que se había roto para siempre. En ese instante, la victoria no se sintió como una corona, sino como una liberación pesada, la prueba visceral de que la furia, cuando es pura y está contenida por tanto tiempo, no necesita estrategia, sino solo un momento de coraje absoluto para demoler la lógica. El aire se hizo espeso con el peso de la historia recién escrita, un eco que afirmaba que a veces la verdadera pelea es consigo mismo, y que la respuesta de un pueblo siempre reside en su voluntad indomable.